entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Amén. Sí, vemos que ahí hay dos tipos de sabiduría, ¿verdad? Una sabiduría que la podemos aplicar con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias emociones, que esa no proviene de Dios, ¿sí? En la Reina Valera dice que esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Esa sabiduría, con esa sabiduría no debemos de juzgar los problemas que tenemos entre hermanos en la iglesia. Debemos aplicar la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría celestial, ¿sí? Que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo y que está impresa en su palabra. Dice el verso 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Seguían la llamada de atención aquí de Pablo, exhortándolos, y después de que no había nadie de quien juzgara ni bien, dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces sí se iban, ¿sí? Esto nos dice que sí iban a los juicios seculares, ¿sí? Y esto entre los hermanos, dice, y esto ante los incrédulos, o sea, los sí los llevaban a cabo, esos pleitos en la iglesia sí los llevaban a cabo en los tribunales seculares, los hermanos de Corinto. Entonces, aquí nos dice la palabra de Dios en esta nueva traducción viviente, cómo podemos evitar los conflictos entre hermanos para no ir y llevarlos a los tribunales. En Filipenses 2, 14 y 15 nos dice así: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? De hacer todas las cosas cuando nos mandan sin quejarnos, sin discutir, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro testimonio seamos luces brillantes delante de Dios y de los hombres. Si así nos podemos evitar problemas con nuestros hermanos cuando ellos nos piden ayuda de que hermano no me puede ayudar a barrer, hermano no puede ayudar a los baños, hermano no puede ayudar a acomodar las sillas, hermano no puede ayudar aquí a enrollar los cables de sonido. ¿Sí? Hagámoslo todo, ¿qué? Sin discutir y sin quejarnos, para evitarnos problemas y discusiones entre nosotros mismos. Vamos a hacerlo con agrado. Esa actitud agradable, ¿sí? Delante de los ojos de los hombres es bien visto, y delante de Dios también. Dice en 1 Juan 3, 14, 15 y 16, en la nueva traducción viviente, dice así: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Dice el verso 16: conocemos que el amor verdadero, conocemos qué es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también
tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Entonces, es bien fuerte la palabra de Dios en este capítulo, en este versículo, ¿sí? Dice que si tenemos algo en contra de nuestros hermanos, que si tenemos odio, ¿sí? ¿Qué nos considera el Señor? Como asesinos, ¿sí? Entonces reflexionemos, hermanos, para no buscarnos pleitos entre nosotros mismos, porque ante los ojos de Dios Él nos va a considerar como asesinos. Y ya no vamos a tener la vida eterna en Él. El 16 que nos dice ciertamente, conocemos que es el amor verdadero. El amor verdadero dice aquí que Jesús entregó su vida por nosotros. Ese es el amor verdadero de Dios demostrado en su Hijo, ¿sí? Que Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ejemplo tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Que Él, a pesar de que nosotros con nuestras actitudes, antes de que nos reconciliara con el Padre, todas nuestras actitudes, todos nuestros pecados, todo eso, ¿a quién le ofendieron? A Él. Y aún así, Él por amor entregó su vida por nosotros. ¿Cuánto nos pueden ofender nuestros hermanos o nuestras hermanas? Nada más piensen en los pecados con los cuales usted ofendió al Señor y piense que si son comparables con los que le está ofendiendo el hermano o la hermana. Y aún así, aunque fueran más pequeños pecados, el pecado, no hay pecado pequeño. Todos son transgresiones en contra de Dios, ¿sí? Entonces nos enseña que tenemos también nosotros que dar la vida por nuestros hermanos para demostrar ese amor que hay ya en nuestros corazones, ¿sí? Que el Señor ha derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Hay que demostrarlo amando a nuestros hermanos. Dice el verso 7: así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aquí Pablo le está diciendo que ya de por sí ya era una falta entre vosotros, entre ellos, que hubiera pleitos. O sea, ya es un pecado, ¿sí? Que hay pleitos entre ellos. Entonces él pone una solución con una pregunta, dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Si hermanos, ya no se peleen. ¿Por qué no se soportan los unos a los otros? ¿Por qué no sufrís más bien el insulto o lo que te dijo el hermano o la hermana? ¿Sí? ¿Por qué no lo sufren? Dice la otra pregunta: ¿por qué no sufren más bien el ser defraudados? ¿A alguien le has prestado? ¿A alguien le has hecho algún favor y no te lo ha devuelto? ¿No te lo ha devuelto lo tuyo? ¿O alguna cosa le has prestado y te lo ha devuelto? Sopórtalo, hermano. Soporta a tu hermano. ¿Sí? ¿Qué nos dice o qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 39, 40? Si alguien lo tiene, ahorita Amén, gloria a Dios. Ahí nos enseña nuestro Señor Jesucristo qué es lo que debemos de hacer. Como dice Pablo: ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero yo digo, no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Amén. Entonces ahí nos enseña, ¿verdad, Señor? Porque ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos responder, ¿sí?, ante el hermano cuando Él nos hace algún agravio? Cuando recibimos algún insulto. Es como si nos diera una bofetada. ¿Qué debemos hacer? Poner la otra mejilla. ¿Y qué es poner la otra mejilla? Tener otra actitud. ¿Sí?
tú poner esa cara de enojo, o voy a vengarme, o voy a responderle, ¿verdad? No, es otra actitud. Con esa otra actitud amable, con esa otra actitud de mansedumbre, tú la pones, y aún así te haces, se sigue con el agravio del hermano, es como una segunda bofetada en la otra mejilla. Entonces ahí no van a decir como en una película, yo ya puse una mejilla, ya me dieron en la otra, entonces ahora me toca a mí. No, ahora vamos a dejárselo al Señor. Vamos a dejarle al Señor esa humillación que nos ha hecho el hermano o la hermana. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda parte? Que si te quita la camisa, dale hasta tu capa. Si te pidió prestado 20 pesos, 100 pesos y no te ha pagado y te vuelve a pedir otros 20, 100 pesos, vuelve a prestar. Dice, ya no, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No te canses de servir. Si te quita la camisa, dale hasta la capa, dale más. En Romanos 12, 17 al 21, ¿qué nos dice Romanos 12, 17 al 21? Romanos 12, 17 al 21. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Qué número? Al 19. Queridos amigos, Al 21, perdón. queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Amén, amén. Vemos cómo es bien clara la palabra de Dios, cómo debemos, qué actitud debemos de tomar, ¿sí?, ante nuestros hermanos, ¿verdad? Que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, pues vamos a soportar, hermano, lo que nos venga, para estar en paz, para no buscar pleitos, ¿sí?, entre nosotros. Y todo eso vamos a ponernos en oración y dejarlo a las manos del Señor, porque aquí dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es mejor dejárselo al Señor, ¿sí? El Señor es justo, ¿sí? Y ya en el último versículo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Haciendo el bien, vamos a vencer el mal que nos hayan hecho, ¿sí? Nos va a costar, pero si tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, vamos a practicarlo y van a ver que ninguna raíz de amargura se va a quedar en nuestro corazón. Dios está al cuidado de nuestro corazón. Con estas actitudes que nosotros debemos poner en práctica, Dios cuida nuestro corazón. En Primera de Pedro 2, 20 al 23, Pedro, que también predicaba allí a los corintios, también yo creo que ya les había hablado de este versículo. Primera de Pedro 2, 20 al 23. Primera de Pedro. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia,
Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Amén. Entonces, ¿qué nos pone por ejemplo Pedro? ¿Qué le pone por ejemplo a la iglesia de Corinto? ¿Sí? Que así como nuestro Señor Jesucristo padeció injustamente, dice aquí una porción que me llamó mucho la atención. 22. Dice... Pues, ¿por qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí en el 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Cuando dice, pues para esto fuisteis llamados, en la parte anterior dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, si haciendo lo bueno nos acusan de algo que no hicimos, y pues lo tenemos que soportar delante de los ojos de Dios, vamos a ser bien vistos. Pero dice el 21, pues para esto fuisteis llamados. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para soportar todos esos insultos, todos esos agravios. Para eso fuimos llamados. Y más adelante, ¿qué nos dice? Ejemplo tienen. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso hacía nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos hacer nosotros también. Dice el verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dice en otra versión, en cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos. Aún ellos estaban haciendo estas cosas desagradables a los hermanos, los estaban defraudando, los estaban agraviando. Y a todos estos personas, hermanos, que agravian, que agreden, que insultan, que defraudan a un hermano, vamos a ver qué dice Dios en su palabra en Colosenses 3:25. Colosenses 3:25, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre estos hermanos que hacen agravio y defraudan a los hermanos en la iglesia. Colosenses 3:25. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Entonces, ¿quién recibirá el pago? Cualquiera, porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Ya sea desde el pie hasta la cabeza de aquí de la iglesia, hasta el pastor. No hace distinciones, Señor. El apóstol, el profeta, todos caen a juicio delante de Dios. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:6? Primera de Tesalonicenses 4:6. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su hermano, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. ¿Sí? Que nadie agravie o defraude a su hermano, porque el Señor es el que va a castigar esos actos de nosotros. Y así lo dice la escritura, es bien clara. Dice el verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con todas estas? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Un injusto es todo aquel que no ha sido justificado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y les está recordando Pablo de dónde los había sacado a todos estos corintios que traían todas estas, que habían practicado algunas de estas perversidades. ¿Sí? Les está recordando su condición en su vida pasada antes de su conversión al Señor. ¿Sí? No les está diciendo esto para condenarlos al infierno, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Les está recordando su condición. ¿Sí? Porque también en 1 Corintios 3:16, en unos capítulos antes, dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos templo de Dios, ¿sí? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, en el verso 11 ya se los confirma, y esto erais algunos, o sea, esto, todos lo de adúlteros, idólatras, fornicarios, afeminados, dice, y esto erais algunos. Vemos cómo les está recordando su condición anterior a su conversión. Y ahora les dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora ya les está recordando en qué condición están ellos espiritualmente. ¿Sí, verdad? Cuando les dice, y esto erais a algunos, mas ya habéis sido lavados. Dice en Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los apóstoles cuando hace nuestro Señor Jesucristo el lavado de pies, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice, ahora ya el que está lavado no necesita sino lavarse los pies? El que ya ha sido salvo, ¿sí? Ya no necesita otra vez bañarse ni lavarse. Digo bañarse otra vez, sino nada más lavarse, ¿verdad? Entonces, ya hemos sido lavados por nuestro Señor Jesucristo. Cuando les dice, ya habéis sido santificados, en Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hemos sido santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esto se refiere al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hecha una vez y para siempre. Ahí nos santificó el Señor. Y dice, ya habéis sido justificados. Aquí esto de justificados en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es justificado? Nuestro Señor Jesucristo nos presentó justos, sin culpa, delante de Dios. Así ya en esa condición ya estaba. Dice en Romanos 8:11 lo que el Espíritu de nuestro Dios realiza ya en conjunto. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos da vida. Ahora es el que nos vivifica. Día a día nos está vivificando. Entonces, Pablo los exhorta a los corintios y nos exhorta también la palabra de Dios a nosotros, a que vivamos en santidad, a que arreglemos nuestros problemas sin pasar los puntos que nos mencionan, primero personalmente, luego con testigos, luego después al pastor, y si no, pues lo desechamos. No, lo exhortamos, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? El capítulo 5 sí lo desecharon, ¿verdad? Lo echaron a Satanás, al fornicario. Pero ¿cómo somos, verdad? Algunos pecados, no es lo mismo mentir que fornicar. Los pecados, pecado. ¿Y cómo decimos? Sí, al fornicario sáquenlo. Pero el hermano echó mentirita blanca, déjalo. No le hace, después se compondrá. Ahí no lo sacan, ¿verdad? No lo echan al mundo, no lo echan al diablo, no. Entonces, pues hasta aquí la enseñanza de hoy, y pues espero que el Señor les haya puesto en su corazón de todo esto un mensaje para cada uno de nosotros. Llévense lo que el Señor les dio en esta noche a cada uno, porque no a todos nos dio de lo mismo. Cada uno tome lo que le corresponde, póngalo por obra, va a ver que va a haber fruto en su vida. Ese fruto no va a ser no tener raíces de amargura en nuestro corazón. Y pues que Dios nos los bendiga. Buenas noches. Pónganse en pie, amados hermanos. Gracias a Dios. Ya como dicen allá en mi pueblo, en todos lados se cuecen habas, algo así, ¿verdad? Y la iglesia de Corinto, pues tenía sus detalles, ¿verdad? También tenía sus detalles muy marcados, como que cualquier detallito, en vez de arreglarlo entre ellos, iban y, imagínense, demandándose. Pues yo creo que voy a tener aquí, ¿dónde está el ministerio público más cercano para aquí en la Vicente? A ir a demandar a todos los que no diezman y decir a ver si se puede elaborar un juicio, a ver qué se puede hacer. No, qué tremendo, ¿verdad? Qué situación, porque de verdad cualquier detallito, que porque le prestaron pues el burro y el burro ya se lo regresó más flaco, pues iban y los demandaban así. Era de ese tipo, era de ese tipo. Y no, pues que yo te lo presté más gordito, mira cómo lo están regresando, si es que ahora me lo pagas y no sé qué. Y eran unos pleitos, pero pleitos. Entonces Pablo es bien claro en esto, dice, ¿cómo es posible que nos estemos poniendo en insignificancias? Así, pues casi lo está diciendo, insignificancias, cuando vean lo que el Señor hizo, cuando esto, cuando lo otro, no, hombre. ¿En qué te afecta que seas defraudado? Pues déjalo, Dios se lo va a demandar. Tú te pones las manos, está bien, hermano. Si tú dices que así te presté mi burro, bueno, está bien, déjame, no te preocupes, ya el Señor te lo demandará. Y a ver quién de los dos es más burro, el que me estás dando o tú que me lo estás regresando. Cosas como estas, qué tremendo. Vamos a cantar una alabanza. ¿Sí tenemos ahí algo para cantar o no? Para recoger la ofrenda. Y después seremos despedidos. Dios les bendiga, hermanos, por su esfuerzo de venir. Hoy es el primer miércoles del año. Gracias.